uno de los grandes documentos de la historia argentina del siglo XIX, la Carta de la Hacienda de Figueroa. El resultado de estas entrevistas entre las dos figuras cumbres de la Argentina de ese entonces, el restaurador don Juan Manuel de Rosas y don Juan Facundo Quiroga, la gran figura del interior, principal sostenedor de don Juan Manuel y prácticamente el garante del cumplimiento del Pacto Federal. El país en vía de disgregación y este encuentro tan vital e importante, cuyos testigos fueron Manuel Vicente Massa y Antonino Reyes. Veamos lo que sucedió. A fines de 1834 el país estaba en un grave peligro de disgregación, a pesar de que desde el 4 de enero del año 31 don Juan Manuel había logrado unificar el país a través del Pacto Federal. Salta y Tucumán estaban en guerra, algo que estaba prohibido por el Pacto Federal. Al mismo tiempo, Manuel Moreno, embajador argentino en Londres, anuncia un plan de sangre y fuego que comenzaría con el asesinato de uno de los tres grandes jefes del federalismo, Juan Manuel de Rosas, Facundo Quiroga o Estanislao López. La única figura que podía evitar esta guerra era el tigre de los llanos, Juan Facundo Quiroga, quien vivía en Buenos Aires y que su familia era una porteña más. Quiroga prácticamente estaba retirado de la política y se encargaba básicamente de sus negocios familiares. Pero seguía siendo la gran figura que todavía hoy día es la gran figura del interior del país. Manuel Vicente Massa, el gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores, se pone de acuerdo con don Juan Manuel en que Quiroga era fundamental para poder pacificar y poder evitar la disgregación. Se reúnen en Flores, San José de Flores, las tres figuras, y continúan viaje por el Camino Real. Al llegar a esta estancia, que pertenecía a Mauricio Figueroa, amigo personal de Rosas, y por este camino, el Camino Real, deciden permanecer unas horas. Y ahí los dos se ponen de acuerdo en cómo solucionar el problema y en las ideas constitucionales del país. Rosas, hábil negociador y con convicción, y un hombre respetado, al igual que Facundo Quiroga. Yo creo que nadie le habló con tanta sinceridad a don Juan Manuel como fue Juan Facundo Quiroga. Y los dos se ponen de acuerdo. Facundo Quiroga pensaba que había que organizar primero el país a través de un cuadernito, como él llamaba la Constitución. Y Rosas, que era mucho más realista, que era mucho más pragmático, un verdadero príncipe al estilo Maquiavelo, lo va a convencer a través de una carta, lo va a convencer verbalmente primero, y luego Quiroga le pide que le remita las ideas principales en una carta. Esa carta la va a redactar Antonino Reyes, que era el edecán de don Juan Manuel de Rosas, y se la va a ser enviada a Facundo Quiroga. Tendríamos que decir que en esta misma estancia, don Juan Manuel le pide a Facundo que marche con una custodia, porque temía que los Reinafé, las grandes figuras de Córdoba, que estaban bajo la influencia de Estanislao López, pero sobre todo de Domingo Cullen, cuñado de López, traten de conspirar contra su vida. Y Facundo Quiroga rechaza esa petición o esa sugerencia, diciéndole que todavía no había nacido la persona que lo iba a asesinar. Se despiden en esta estancia. Facundo toma el Camino Real y se dirige hacia el norte. Logra solucionar los problemas en Salta y Tucumán, y a su regreso en Barranca Yaco, lugar al que pude concurrir este año, es vilmente asesinado un 16 de febrero de 1835. Facundo llevaba entre sus ropas esta carta redactada en este lugar, la famosa Carta de la Hacienda de Figueroa, y se encuentra hasta ensangrentada con el dedo del gran jefe riojano. La Carta de la Hacienda de Figueroa es una de las mejores joyas de la política del siglo XIX. En ella encontramos las ideas fundamentales de don Juan Manuel de Rosas.
Él considera que primero cada provincia debe organizarse por sí misma y después llegar al gran momento de la sanción de la Constitución Nacional. No es que se opone, él dice que tiene que ser paso a paso. Digamos, no tiene que ir el carro por delante de los bueyes, según el testimonio de él. Y da como ejemplo que los unitarios pensaban que todo se podía solucionar con un cuadernito. El famoso cuadernito que decía también Salvador María del Carril, a quien en esta carta de la Hacienda de Figueroa don Juan Manuel lo llama el famoso doctor Lingotes. Por eso para mí es un honor, yo que crecí leyendo esa carta, yo que hice un trabajo en el profesorado, poder estar en este lugar histórico. Creo que es una de las cosas que me debía y que al estar en este lugar uno respira historia. Al estar acá en la Hacienda de Figueroa, uno fundamentalmente respira historia. Y en él todavía se encuentra ese espíritu de esas dos grandes personas que fueron don Juan Manuel y Juan Facundo Quiroga. Gloria eterna a ellos y mis grandes felicitaciones a la familia Figueroa, que aún hoy día cuidan y protegen la memoria de este lugar muy querido por nosotros los historiadores.